La Cámara de Diputados aprobó cambios para incluir la figura de revocación de mandato y las consultas en la Constitución. Los críticos dicen que es una estrategia electoral y que incluso esto le puede abrir la puerta a la reelección a Andrés Manuel López Obrador. El presidente defiende su propuesta y dice: el pueblo pone y también el pueblo quita. Hoy en el tema, revocación de mandato de López Obrador, ¿poder al pueblo o estrategia electoral? Los legisladores aprobaron en lo general y en lo particular con 326 votos a favor, 127 en contra y 0 abstenciones el dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales para modificar la consulta popular e introducir la revocación de mandato. En el caso de la consulta popular, lo que queda es, digamos, qué temas se pueden consultar y también la obligación del Instituto Nacional de Elecciones para entrar, el INE, para entrar en estos temas y ser, digamos, el árbitro de las consultas. En el caso de la revocación de mandato se entiende como un medio de control constitucional donde los ciudadanos pueden participar para destituir a sus autoridades a solicitud de 3. 1, lo puede solicitar el Congreso a nivel federal, lo puede solicitar el presidente de la República y lo pueden solicitar los ciudadanos. Son 3 vías para poder acceder a la figura de revocación de mandato. ¿Quién será sujeto de esta nueva iniciativa si es que en el Senado de la República se aprueba? Primero, los diputados federales, el presidente de la República, los senadores, los gobernadores, diputados locales, integrantes de ayuntamiento, el jefe del gobierno de la capital y, por supuesto, todos los integrantes de la alcaldía. Es decir, todos los puestos políticos de este país podrían estar sujetos a la revocación de mandato. La figura tiene que ser de alguna u otra manera convocada por el Congreso de la Unión. Puede ser, como decíamos, a petición del presidente de la República o por el equivalente del 33% de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Para entendernos, si hay 166 diputados que quieren revocación de mandato, podría haber una revocación y tendrían que comenzar el proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral. Y si los ciudadanos están enojados, por ejemplo, como pasó con Peña Nieto, que había mucha indignación por los casos de corrupción, por el gasolinazo, también pueden convocar la revocación de mandato con un número de firmas que asciende al 3% de los inscritos en la lista nominal. En este momento la lista nominal son 80 millones, por lo tanto, con 2.5 millones de firmas se podría acceder a la figura de revocación de mandato. Los resultados de este proceso serían obligatorios si participa el 45% de la lista nominal. Ya decíamos, 80 millones de mexicanos están en lista nominal, por lo tanto, más o menos entre 45 y 46 millones tendrían que participar para que fuera exacto y fuera vinculante el proceso de revocación de mandato. Y de estos, aquí hay un dato que es importante, tendría que expresarse el 65% en contra de cualquier autoridad, sea un gobernador, un presidente de la República o un alcalde. Y si el resultado es revocatorio, es decir, si los ciudadanos dicen: ¿sabes qué, gobernante? Yo no quiero que sigas en el cargo, el presidente cesará en sus funciones al día siguiente de la revocación y se aplicará el artículo 84 de la Constitución, con el que el secretario de Gobernación en turno tomaría el cargo mientras de forma interina ante el Congreso de la Unión. Hay que decirlo, hay un debate abierto en si este secretario de Gobernación tendría que llamar a elecciones o simplemente seguiría en el cargo para acabar su mandato. Esto no es una reforma para un presidente, es para cambiar para siempre nuestro sistema político. Nadie, ni siquiera el presidente de la República es inamovible o intocable. Lo único fijo y soberano en democracia es la voluntad popular. Hay 2 sistemas políticos distintos. Uno se llama el presidencialista, como México, es decir, en donde el presidente es elegido directamente por los ciudadanos, y hay otro que se llama el sistema parlamentario, en donde en realidad los ciudadanos, sobre todo en Europa, eligen a un diputado y los diputados forman una mayoría para después elegir a un primer ministro. Por lo tanto, la revocación de mandato se utiliza particularmente en donde hay regímenes presidenciales, América Latina y los Estados Unidos, básicamente.
porque en Europa y en regímenes parlamentarios la figura de revocación de mandato se llaman mociones de censura, y si hay en un parlamento una mayoría que no quiere que siga el jefe de gobierno, el primer ministro, articulan esa mayoría para echar al primer ministro del gobierno. En América Latina hay varios países en donde existe la revocación de mandato desde hace muchos años. Argentina es de los primeros que legisló en la materia, luego lo hizo Bolivia ya con Evo Morales como presidente de este país. Venezuela es tal vez el más conocido que tiene la revocación de mandato dentro de la Constitución bolivariana. Cuba lo tiene también, aunque pues sabemos que en Cuba no se vota porque es una dictadura. Ecuador, Perú y hasta Suiza. Bueno, Suiza es, digamos, el paraíso de la democracia directa porque los ciudadanos van 5, 6 o hasta 7 veces a votar por año por distintos temas, entre ellos la posibilidad de revocar. También, ojo, en Estados Unidos más o menos la mitad de los estados tiene algún proceso de revocación de mandato para el gobernador en el caso de la Unión Americana. Aunque en la mayoría de los países presidenciales la revocación de mandato se da por causas graves en el ejercicio de sus funciones. Un caso que lo vimos hace muy poquito es el de Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil, en donde decidieron terminar su mandato con una mayoría a nivel parlamentario por casos de corrupción. Es un mecanismo, en realidad, el de la revocación de mandato que permite revocar una presidencia, revocar un gobierno, no necesariamente por causas de delitos, sino por causas políticas, porque la gente no está satisfecha con su función. En México solo hay una forma de deshacernos del presidente. Lo marca el artículo 108 de la Constitución, y es que durante el tiempo de su encargo, es decir, durante su sexenio, solo podrá ser acusado por graves delitos, entre ellos traición a la patria o delitos del orden común. Por lo tanto, la gravedad tiene que ver con los delitos y no hay un mecanismo político ni ciudadano para deshacerse del presidente. 3 compromisos, no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada 2 años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita. Andrés Manuel, presidente. La revocación de mandato fue una promesa que hizo López Obrador desde su campaña. Es decir, no es una sorpresa que el presidente proponga esto porque lo dijo muchas veces en campaña. Vamos a ir a un proceso de revocación de mandato. Por cierto, cambió. Decía que iba a ser cada 2 años, ahora dice que no, una vez cada 3 años y que coincida con la elección intermedia. El presidente y su partido Morena lo defienden como una forma de rendir cuentas a los ciudadanos. El famoso el pueblo pone y el pueblo también puede quitar. Pero ¿qué dice la oposición y las cúpulas empresariales que se han manifestado en este tema? Lo primero es que López Obrador quiere utilizar la revocación como un mecanismo para jalar votos para su partido y por lo tanto tener una supermayoría luego de la elección de 2021 a nivel legislativo. Por supuesto, partiendo de la idea de que Andrés Manuel López Obrador va a tener ese efecto arrastre que tiene en este momento en la elección intermedia. Pero también señalan, y eso es algo importante, que puede haber una apertura o que se abre la puerta a una futura reelección de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país. Sabemos que López Obrador se juega su mayoría en los comicios intermedios y que por supuesto que una estrategia del presidente es tratar de vincular el proceso intermedio, el proceso legislativo a su figura personal y por lo tanto a sus índices de aprobación. Pero para que sea válida esa hipótesis tenemos que partir que López Obrador puede llegar precisamente a esos días con una amplia aceptación popular. Y sobre la reelección tenemos que decir que no hay ninguna propuesta como tal para cambiar uno de los artículos, pero lo que dicen quienes consideran que puede abrirse la puerta a una reelección futura es que si gana la revocación y tiene una mayoría parlamentaria posterior a 2021, el presidente podría decir, pues ya ven, me ratificaron, la gente quiere que me quede y por lo tanto proponemos una nueva constitución en donde no existe el candado de la no reelección. A pesar de ello, en esta misma semana el presidente firmó un compromiso para decir que no se va a reelegir. Aún así, el escenario de la elección intermedia no es tan fácil. Si hacemos historia, nos daremos cuenta que la mayoría de los presidentes pierden la elección intermedia. El último que ganó una elección intermedia fue Carlos Salinas de Gortari en 1991. Después de eso, en 1997, Zedillo se llevó un batacazo
electoral e incluso fue la primera vez que pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Lo mismo le pasó a Fox, que hizo una campaña de quítale el freno al cambio, pero al final el PRI ganó la elección intermedia y se llevó la mayoría en la Cámara de Diputados. Peor le fue a Felipe Calderón, que perdió 15 puntos de voto en la elección intermedia. 2015, Peña Nieto redujo su mayoría, pero se mantuvo como el presidente y como su partido, su coalición, la más votada. Veremos en 2021 si tiene capacidad o no el presidente para moldear los resultados electorales de acuerdo con su objetivo de poner la revocación de mandato. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. ¿Poder al pueblo o estrategia electoral? Es la pregunta de este tema. Las interpretaciones no son excluyentes. La reforma es positiva desde mi punto de vista porque los ciudadanos siempre deben tener un botón de pánico para deshacerse de malos gobiernos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera revocación de mandato con Javier Duarte o con el propio Enrique Peña Nieto? Como quede la reforma, y esto es importante darle el seguimiento en el Senado, ciudadanos y poderes podrían solicitar la revocación de mandato y creo que eso es positivo en materia de rendición de cuentas para nuestro país. Hasta el momento, y eso es una interpretación que se está haciendo desde muchos sectores, pero hay que decirlo, no hay ninguna propuesta para abolir la reelección en este país. Es decir, todavía el presidente de la República no se puede reelegir y es un principio sagrado que tenemos en nuestra historia política porque la reelección pues, fue tan dura que ocasionó una revolución. Sufragio efectivo, no reelección. Hay que decir que el juego de la revocación de mandato es un juego de dos filos. El presidente aparecerá en la boleta, pero eso puede ser positivo para sus causas si el presidente está bien visto en 2021. Pero si el presidente tiene desgaste, la economía no va bien, la inseguridad tampoco, o no se han dilucidado los casos de corrupción, también puede generarle el efecto opuesto, es decir, que el presidente no le abone a Morena y no pueda construir una mayoría. El impacto en la elección tendrá que ver cómo llegue el presidente, cuáles sean sus resultados y la fuerza de su partido. Y por supuesto, la labor que haga la oposición para poderse reestructurar y también tener un discurso alternativo al del presidente.